Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Tiempo de charla aquí en este punto de vista de la televisión municipal, donde si la pasada semana analizábamos la situación económica desde el prisma, desde la mirada de la Federación Empresarial, con el presidente de FECIR, con Carlos Marín, hoy hemos querido sentar a esta mesa de conversación a uno de los representantes sindicales de la provincia, precisamente el recién reelegido secretario provincial de Comisiones Obreras, José Manuel Muñoz. Señor Muñoz, bienvenido. Hola, buenas. 4 años por delante para seguir haciendo labor sindical al frente de Comisiones Obreras en la provincia. Todo un reto, ¿no?, con este tiempo tan convulso. Así es. He asumido de nuevo lo que creía que era adecuado hacer. Después de 4 años que no han sido fáciles, continuar con esa tarea que, como bien dices, en un momento como el que vivimos, convulso, es la palabra que además lo define de forma adecuada, pues creía que tenía el compromiso de hacerlo y el compromiso de seguir mejorando esta sociedad y el mercado laboral. Convulso, porque yo le pregunto, uno tiene la sensación, la perspectiva, o por ejemplo hablando con Carlos Marín hace 7 días, el presidente de FECIR, uno tiene la sensación de que la cosa está cambiando, de que vamos saliendo poco a poco de la tantas veces llamada crisis que hemos sufrido, pero desde el punto de vista sindical, de esa crisis se ha salido, porque la crisis se ha llevado también por delante parte del crédito y parte de muchas cosas de los sindicatos. Sí, como bien decías, precisamente tenía la oportunidad de ver esa entrevista con el presidente de la patronal y decía que sí se había salido de la crisis, en el sentido, y él tiene muchos motivos para decirlo, que han recuperado ese excedente empresarial que tenían antes de la crisis. Ya lo hicieron en el 2015. Pero, por desgracia, nosotros no podemos decir lo mismo. Los trabajadores y las trabajadoras de este país no hemos recuperado esos niveles que teníamos antes de la crisis, esa forma de vida. Por eso uno de nuestros mayores objetivos, y de los que no solo yo me marco en esta nueva etapa, sino que desde el sindicato tenemos, es recuperar esos estándares de vida que había antes de la crisis y que, como te decía, los empresarios sí los han recuperado. Quizá ahora lo que deberían pensar es en repartir esa riqueza que se está generando y que solo se queda en un lado de la sociedad y que no va al resto. Y esa es la solución para salir de la crisis verdaderamente y poder decir lo que está diciendo el Gobierno en ese recetario que tiene diario, en el que nos intenta convencer de que hemos acabado con la crisis, de que todo lo malo ha pasado y que todo además ha sido gracias a las políticas de recesión. Esto es un discurso preparado y además que es falso, y hay que decirlo alto y claro. Es falso porque la crisis se ha superado por parte de algunos y la riqueza no es compartida. Y los otros, la gran mayoría, están sufriendo la pobreza social que ha generado la mala gestión de la crisis y esa pobreza laboral que ha surgido con esta crisis. Una pobreza laboral que antes no existía. ¿Y cómo se analiza? Cierto es que se habla mucho ahora de la pobreza laboral, que antes, lo está usted diciendo, que antes no existía. Desde el ámbito sindical, como representantes de los trabajadores, ¿cómo se batalla o cómo se afronta esta nueva situación de gente que aun teniendo trabajo, no llega a final de mes? Pues es que no se puede afrontar nada más que desde el rechazo a esas políticas, como te decía. El rechazo a todo lo que sea recortar, no invertir. Está claro que una sociedad no puede avanzar si no hay una inversión, si no hay unas mejoras, y en este caso las políticas que se están aplicando y que se han aplicado para salir de la crisis han sido unas políticas de recorte, y eso ha llevado a más recesión y ha llevado a esa pobreza, como te decía, laboral. ¿Cómo podemos salir de esta pobreza laboral? ¿Qué haremos? Me decías, ¿qué hacemos desde el sindicato? ¿Cómo se combate eso, no? ¿Cómo combatir eso? Pues se combate repartiendo la riqueza, como te decía, aumentando los salarios, haciendo partícipes de esos beneficios que ya están obteniendo los empresarios al conjunto de los trabajadores y al conjunto de la sociedad, para que haya más consumo. Sí, es muy sencillo y muy simple. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados, o sobre todo algunos se han acostumbrado, a tener beneficios, grandes beneficios en poco espacio de tiempo. Esas formas de actuar y de los empresarios tienen que olvidarse. Hay que trabajar para ganar. Sí, yo estoy convencido que los empresarios tienen derecho a tener beneficios porque invierten, ponen en riesgo un capital, pero también tienen que ver hasta dónde pueden llegar, porque puede ser perjudicial para ellos mismos al no estar generando esos salarios que generen una
un consumo que haga que todo funcione y la economía sea una economía estable. En esa desigualdad que usted me está dibujando entre lo que el beneficio empresarial y el beneficio, el salario en definitiva de los trabajadores, cuando ustedes negocian con ellos en los convenios colectivos, en los convenios de cada uno de los sectores, ¿solo hablan de salarios o hay derechos que también intentan que se recuperen? Y en ese caso, en ese segundo caso, ¿qué tipo de derechos se ha llevado por delante la crisis? Nosotros dentro de las plataformas, cuando vamos a una negociación, cuando vamos a negociar un convenio, pues llevamos lo primero la subida salarial, que es lo que más llama la atención, pero que no deja de ser más importante que la igualdad, la estabilidad en el empleo, que es algo que hemos perdido y que cada vez tenemos que luchar para que haya más estabilidad en el empleo. La seguridad, por supuesto, en el trabajo, de qué te vale tener un buen salario si no tienes una seguridad y pones en peligro constantemente la vida en el puesto de trabajo. Sería inútil tener un salario muy alto si no hay esa seguridad. Y una batería de cuestiones que siempre han sido el caballo de batalla de la negociación, que siempre han estado ahí en las plataformas, pero eso era antes. En los últimos años la negociación se ha convertido en un no perder lo que tenemos hasta ahora. Esa es la diferencia, lo que ha generado esa maldita reforma laboral, las dos últimas, pero sobre todo la del 2012, ha hecho que se pierda esa fuerza que se tenían en las mesas de negociación, la representación, que haya un desequilibrio entre los intereses de los empresarios y los derechos de los trabajadores. Y ese desequilibrio pues lleva a que, como te decía, no pidamos más derechos, sino que intentemos conservar los que tenemos. Además, se sumaba la ultraactividad, que nos limitaba el periodo de negociación, porque si no llegábamos a un acuerdo, suponía el que se quedasen muchas personas sin unas referencias de un convenio. Y estamos en una provincia, además, compleja, una provincia con mucha pyme y micropyme, sí. En la que no tenemos representación sindical. No sé, los que nos están viendo, no sé si conocerán que en aquellas empresas donde no hay más de 6 trabajadores, 6 o más, sí, no podemos tener representación sindical. Y eso lleva a una desprotección, porque le pese a quien le pese, la presencia del sindicato varía muchas cosas. El sindicato es un prescriptor de justicia, de cumplimiento de unos derechos, y donde no estamos, pues es difícil que eso se defienda y que se combata lo que el empresario quiere imponer. Pero para eso están los convenios colectivos, ¿no? Para marcar eso te decía, unos mínimos y unos máximos. De alguna manera esta crisis está muy bien diseñada, muy bien trazada por el capital. El capital quiere acabar con el modelo social que teníamos. No quieren eliminar el Estado, pero quieren un Estado disminuido. Y entonces todo esto no ha pasado por casualidad. Primero nos hacen creer que hay una crisis económica, esa crisis económica se gestiona por los gobiernos como el gobierno de nuestro país, desde la austeridad y presionando y apretando a la gente, y con eso lo que van más lejos, también nos presionan a los sindicatos, nos tapan la boca con la ley Mordaza, y a continuación lo que hacen es que con la reforma laboral evitan que la negociación colectiva tenga un peso específico. Y ahí es donde se produce el desequilibrio de fuerzas entre los intereses de los empresarios y los derechos de los trabajadores. Ahí es donde tratan de trasvasar los salarios, el precio del trabajo, devalúan el precio del trabajo y lo trasladan o lo trasvasan a los beneficios del capital. Y es en ese momento donde dicen, ¿qué nos molesta aquí? Nos molesta la negociación colectiva. Además hacen un análisis que es muy sencillo. Si en el conjunto del país solo un 1,5% de las empresas tienen más de 25 trabajadores, en un 60% no llegamos a esos 6 trabajadores, sí, y en el otro 40% hay una inestabilidad, un miedo generado por ese nomadismo laboral que vamos de una empresa a otra, del desempleo a un trabajo precario. Claro, la gente no quiere significarse, no quiere pertenecer a un sindicato, no quiere hacerse notar, lo que quiere es la estabilidad. ¿Por qué? Porque aunque el trabajo sea precario, hay muchos hogares donde hace falta ese salario, aunque sea mínimo,
para poder malvivir. Malvivir. Y ese es, digamos, el resumen de lo que ha pasado en Europa y en este país en concreto de una forma evidente, esa complicidad de nuestro gobierno con el capitalismo. Escuchándole su relato, evidentemente tendrán ustedes que tomar algún tipo de medidas, ¿no?, para cambiar un poco la realidad actual de este 2017, ¿no? Ese dibujo que me hacía. A día de hoy siempre se ha hablado, usted lo ha escuchado tantas veces como yo, o muchas más, porque es representante sindical, del otoño caliente, ¿no? Vamos a tener un otoño caliente. No sé si se aventura, si se avecina un otoño caliente, si van a empezar a mover a la gente a salir a las calles como hace unos años, o cuál es un poco el dibujo que tienen ustedes para salir de ese relato que usted me estaba contando. Sí, nosotros desde las estrategias que nos hemos marcado para este nuevo periodo, la primordial es esa, que tenemos que saber interpretar el nuevo escenario que se ha generado. Para el sindicalismo esto es nuevo, para nosotros esto es un escenario totalmente distinto al que estábamos viviendo y en el que actuábamos. Un nuevo escenario no solo en el mercado laboral, en la sociedad, los jóvenes, en fin, los parados, tenemos el sistema de pensiones que también corre peligro. En definitiva, es una situación que hay que saber interpretar y a partir de ahí lo que hay que conseguir como objetivo primordial es recuperar los estándares de vida de las mayorías sociales y de la gente que lo está pasando mal que había antes de la crisis. Esos estándares sociales que permitían tener un trabajo y vivir medio dignamente. Si ya no estamos pidiendo, porque al final los trabajadores no pensamos a máximos, no vamos porque hemos tenido tiempos de bonanza donde nosotros nunca propusimos en las mesas de negociación participar de los beneficios que sacaban los empresarios. Y ahora sí, ellos lo hacen. Cuando vas a negociar, te dicen, subida dependiendo de los beneficios que obtengamos. Es injusto. Ahora que los beneficios son menores, quieren que compartamos y que los salarios estén supeditados a cómo vaya el negocio. Y antes, cuando ganaban muchísimo, todo era para ellos y a nosotros nos daban ese mínimo que se fijaba en convenio, como mucho. Por lo tanto, yo creo que los trabajadores tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que tener otra forma de pensar y sobre todo en tiempos de bonanza es cuando mejor se exigen los derechos. Decías de volver a salir a la calle. Es complejo. Hemos vivido momentos de estar permanentemente en la calle, sí. Que algunos decían, otra vez están estos aquí. Parece que además que nos gusta salir a la calle, yo siempre lo he dicho, como sindicalista, no me gusta nada la calle es dura. A mí me gustan las mesas, como la que tenemos ahora mismo aquí, la negociación. De negociación, hablar, entendimiento, esa es sería lo ideal, pero hay que optar a la calle cuando no funciona el diálogo, cuando no hay diálogo. Pero tampoco se puede cansar a la gente con la calle, porque al final te acabas quemando. Y en épocas como la que vivimos ahora mismo y con una situación como la que se ha generado, es muy complicado salir a la calle, porque cuando tienes menos derechos, cuando estás en una situación más precaria, tienes más miedo. Y el miedo frena el reivindicar. Y la reivindicación ahora se ha hecho muy complicada. No obstante, nosotros estamos haciéndolo y seguiremos haciéndolo. Pedimos el respaldo de la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo de la sociedad, porque esto no solo nos afecta a unos pocos, este nuevo modelo social que nos han implantado nos afecta a todos. ¿Y la situación que usted ve en la provincia no deja de ser un reflejo de lo que pasa en el país, o aquí tenemos unas condiciones especiales o una situación especial que un poco marca alguna diferencia con respecto al resto de regiones o provincias? Yo creo que la situación que tenemos aquí es general, la situación es general de crisis, pero la situación de Ciudad Real es mucho más compleja. Vivimos en una provincia donde el sector terciario es el que marca el paso, sí, de alguna manera. Vivimos, como yo suelo decir, mirando al cielo. Según el tiempo que haga, casos, sí. Según el tiempo que haga, así será mejor nuestra economía, así serán mejor los datos del desempleo. Esa es otra cuestión. Mensualmente, cuando los medios de comunicación me preguntáis ¿cómo valoras la valoración de los datos del desempleo? Pues la valoración yo podría hacerla a principio de año y me valen las mismas valoraciones mes a mes durante
todo el año y el año siguiente igual si no cambia la situación, porque siempre depende de las campañas agrícolas, depende del buen tiempo para las terrazas en el sector servicios, de la cantidad de eventos celebrados, de que se muevan nuestros políticos trayendo aquí a la provincia determinadas cuestiones que hagan que ese sector servicios se mueva un poco más. En definitiva, tenemos un déficit muy grande, que es que no tenemos industria. Y la poca que teníamos se nos está yendo. Tenemos el caso de Puerto Llano, una ciudad que apuntaba a esa renovación de la minería, del carbón, y que nos cortaron con las subvenciones esa apuesta que se había hecho por las renovables. Y tenemos otras zonas donde la industria también está sufriendo un fuerte varapalo. Por tanto, nuestra situación es mucho peor. Y eso se demuestra también en la media de los salarios, en la media de las pensiones. El otro día analizaba en una mesa de diálogo la cuestión del sistema público de pensiones y el peligro que puede sufrir, y podemos ver que la pensión media que hay en Ciudad Real es de 850 euros, mientras estamos viendo que la media en el conjunto del país supera los 1.300, 1.500 euros. Por lo tanto, eso denota que nuestra zona, por eso cuando le pedimos a los empresarios, no le pedimos una subida del poder adquisitivo solo, sino igualarnos con el resto del conjunto del país. Y yo creo que es justo, es de justicia, que la población de esta provincia, una provincia trabajadora, una provincia que además tiene muchas posibilidades de prosperar, pues sea atendida por los empresarios y por los gobiernos. Tenemos muchos proyectos que deberían de salir adelante y que eso depende de las inversiones. Me queda la sensación, después de hablar con el representante empresarial y después de hablar con usted, que es usted bastante menos optimista que la mirada que nos dibujaba hace 7 días el presidente de FECIR. Por supuesto, está claro, cada uno ve su realidad. Yo comparto cuestiones con Carlos, las relaciones que tenemos son cordiales, pero por supuesto no coincidimos ni en ideas ni en formas de ver cómo está progresando este país y esta provincia en concreto. ¿Y por qué? Por lo que te decía antes, porque él tiene una percepción que es eso, que sus negocios van mejor, sus empresas están teniendo beneficios, ya empiezan a ver, a respirar, a ver la luz, pero no puedo decir yo lo mismo de la gente a la que represento, porque estoy viendo verdaderas situaciones verdaderamente complejas. Ahí en Ciudad Real estamos hablando que más de la mitad de los desempleados no tienen ningún tipo de prestación, y eso es una cuestión muy grave. Hay hogares donde no entra ningún ingreso, y pasar el mes es duro. Y por eso nosotros durante esta etapa anterior hemos tenido como primordial lo primero las personas y esa iniciativa legislativa popular que pusimos en marcha para solicitar esa renta mínima. Una renta mínima muy criticada por la gente. Dicen, no, si quieres ganar tienes que trabajar, no le podemos poner... Pero también tenemos que ver que con 425 euros que estábamos pidiendo es difícil hoy en día vivir. Eso nos ha venido a cualquier persona, a cualquier familia, estos meses de invierno. El recibo de la luz oscilaría en esas cantidades. Por lo tanto, vemos que no estamos diciendo algo que sea una locura, que no sea sostenible. Tenemos que ver que hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, y esa gente tiene que salir de la crisis. Y cuando esa gente salga de la crisis, coincidiré en parte con lo que dice Carlos Marín. ¿No? Pues señor José Manuel Muñoz, un placer charlar con usted. Muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes también, gracias como siempre por estar ahí. En 7 días volvemos aquí a este punto de vista con otras cuestiones de interés.